Bueno, le damos la bienvenida al profesor Lucio, al profesor Rafael Lucio, especialista en educación superior y una de las personas que durante su vida académica se ha dedicado a aportar mucho a la unificación y la coherencia que deben haber en nuestros sistemas de educación en Nicaragua. Profesor Lucio, ¿qué impacto tiene esto en los subsistemas de educación media y superior, el hecho que las universidades públicas hayan eliminado de sus procedimientos iniciales el examen de admisión? Muy bien, mira, Juan Ramón, con mucho gusto. Yo quisiera primero decir algo sobre el tema de la autonomía. Realmente, uno de los problemas que hemos tenido desde que se originó la ley de autonomía es que esa ley es una ley sumamente limitada, que prácticamente solo se reduce a las elecciones y al 6%. La autonomía universitaria es mucho más que eso. Lamentablemente es una ley que no dice absolutamente casi nada de lo que tiene que ver más con la autonomía, que tiene que ver básicamente con dos componentes esenciales: el tema de producir conocimiento a partir de la investigación y el tema de la formación de calidad. Y obviamente el tema de, un tercer elemento fundamental, es el tema del debate académico, del debate del conocimiento. Ninguna de esas tres funciones está en la ley y ninguna de esas tres funciones está siendo considerada como algo esencial para la autonomía. Todavía hay un pensamiento sumamente restringido, que la culpa la tiene obviamente una ley tan corta de vista, pero también eso implica que las autoridades pues también han normalizado esa situación limitante y por tanto no conciben en profundidad lo que debe de ser la autonomía. Eso es una primera reflexión que me parece importante, ¿verdad? Disculpe que lo interrumpa, sin embargo, el creador o el fundador, el padre de la autonomía universitaria, el doctor Mariano Fierro Gil, en su pensamiento fuera de la ley, deja unos mensajes que son muy actuales. Por ejemplo, el administrar la rebeldía del estudiante para encauzarla en algo positivo en las universidades y sacar a la universidad de sus claustros para ir a trabajar por la sociedad, pues, a propósito de lo que usted reflexionaba también. Claro. Sí. Precisamente por eso es que esas tres grandes funciones son las que establece el gran padre de la autonomía y que desgraciadamente una ley que se hizo deprisa y corriendo por parte del gobierno en ese momento, pues no quiso tomar en cuenta ni dejarlo plasmado en la ley esas tres grandes funciones que tienen que ver mucho con el debate de las ideas y obviamente saber gestionar debidamente la rebeldía estudiantil, no para hacer de la universidad un patrimonio político partidario, sino para discutir el tema político, el tema de la pobreza, el tema de ir a las mayorías pobres, etcétera, para que el conocimiento y la formación también fueran patrimonio de ellos. Nada de eso dice la ley, ¿verdad? Sí. Entonces estamos de acuerdo que obviamente tenemos una limitante muy fuerte en ese sentido. Ahora, con relación a lo otro que plantea ya esta medida, me imagino que tiene que ver un poco con lo que me estabas diciendo, de dar entrada a los bachilleres, pues con unos bachilleres que en realidad pues no lo son, aunque vayan a tener el cartón, pero que tienen muchos problemas y que arrastran muchos problemas, no solo para ellos, sino también, sobre todo, para la universidad. Yo he abierto ahí varios ejes, y voy a comentarte algunos de ellos. Uno de ellos es el eje de la calidad. Obviamente, cuando la universidad asiste a un gran grupo de estudiantes sin tener criterios claves sobre su selección, en este caso, básicamente todos ellos, casi todos ellos vienen marcados por una debilidad en la calidad de la formación demasiado fuerte, demasiado dramática, ¿no? Eso contrae un problema de calidad también para la propia universidad.
todo profesor, vos lo sabés bien también como profesor que ha sido y tal vez siga siendo todavía, en el sentido de que cuando un docente recibe un grupo de estudiantes y estos estudiantes uno siente que no están ni siquiera entendiendo lo básico, porque no saben escribir bien, porque no tienen ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia de estos profesores, por lo menos cuando son buenos profesores y pacientes profesores, tratan de ver cómo acercarse al nivel de entrada de estos bachilleres para tratar de elevarles la calidad. Obviamente ese es un esfuerzo titánico para los docentes, pero también es un esfuerzo que va a tener sus repercusiones porque ese profesor, por tratar de llenar estos vacíos, no va a llenar los programas que debiera de llenar. Entonces todo esto influye en la calidad, ¿verdad? Por otro lado, otro elemento que me parece a mí fundamental es un elemento político. La decisión de estas universidades de hacer esto, pues obviamente tiene que ver con un tema político partidario que tiene que ver obviamente con el gobierno y el partido de gobierno, en el sentido de que hay una conexión total entre, desde empezando, desde cómo se eligen las autoridades, cómo se han elegido en los últimos 10 años. Esto ha sido vergonzoso, pues, vergonzoso porque las autoridades, los equipos de posibles autoridades han tenido que recibir, diríamos, la venia del gobierno, cosa inaudita, ni en tiempos de Somoza se daba eso, ¿no? Y por tanto, obviamente, hay una necesidad de parte del gobierno de no dejar tan claramente establecido que los bachilleres no tienen calidad. Y por tanto, unas medidas transitorias, unas medidas de este tipo, pues tratan en el fondo de esconder ese tema de la vergüenza de una educación media y primaria, pero media en este caso sin calidad, tratar de esconderlo. Entonces le hacemos un daño tremendo a la universidad por esta, por esta alianza tan directa y tan vergonzante, ¿verdad? De la que no hay conciencia al interior de la universidad del daño que esto está significando, porque es un atentado a la autonomía en toda su integralidad. Este es un segundo elemento. No sé si sobre eso querés decir algo. Sí, es que la argumentación que hacía la presidenta del CNU, la profesora Ramona Rodríguez, es que el examen de admisión no se hacía por calidad, sino para determinar, eh, para asignar cupos. Sin embargo, yo pregunto, es decir, si solo se aceptaban 200 estudiantes en medicina, ahora van a llegar 2000. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos para administrar esos cupos? Pues ese es el argumento que ella es un argumento que por sí mismo se cae, ¿no? sí. Porque ¿cómo vamos a hacer una selección si no es por criterios de calidad? ¿O será que los criterios van a ser políticos? No sé. O sea, hay una caja de Pandora ahí, una caja abierta que no sabe qué es lo que va a salir. Lo cierto es que el que pierde es el país, el que pierde es la universidad, el que pierde son estas familias, porque obviamente no van a tener la preparación adecuada estos muchachos, y el que pierde obviamente también son los propios profesores, que lo van a tener muy difícil y que por tanto al final lo que les va a quedar no es más que la solución de adaptarse a esta situación lamentable y dejar de impartir las clases que debieran impartir para atender un poco a esas necesidades precarias y básicas y elementales, como es la del análisis, la capacidad de deducción, de inducción, la capacidad crítica, de pensamiento crítico. Esas competencias, esas capacidades, diría yo, no están dadas en los bachilleres. Por tanto, eso introduce en la educación superior un elemento terriblemente nefasto, pues, para el futuro, a menos que hubiera algún, no sé, algún nivel de recapacitación para prever qué podemos hacer con cursos remediales, no sé, algunas medidas que se podrían inventar, que no se van a inventar, por supuesto, pero que debieran inventarse para poder por lo menos
proporcionarle a estos bachilleres aquellos elementos básicos que requiere toda universidad. Pobre universidad con esta pobreza intelectual tan seria, ¿no? Sí. Esos son como 2 o 3 elementos que también me parece a mí que hay un elemento económico también, hay un eje económico fundamental. El país es el que pierde. El país pierde porque es la universidad la que va a recibir esa pobreza producto de una gestión inadecuada, de una falta total de previsión por no disponer de los equipamientos tecnológicos necesarios, etcétera, etcétera, y por haber desplegado tan poca creatividad del Ministerio de Educación, una creatividad no solo para decir estamos haciendo esto, sino también para decir, a ver, lo que se está haciendo, las clases por televisión, por ejemplo, oye, eso se puede preparar, eso se puede mejorar, y no que sean clases donde los disparates dichos por algunas maestras, etcétera, lamentablemente denotan una total falta de preparación, ¿verdad? Entonces, no solo es la tecnología, sino preparar las condiciones para que esta tecnología sea utilizada adecuadamente. Porque hoy en secundaria, incluso en los centros privados, yo he detectado una especie muy complicada de explicarse, pero es una especie de idea normalizada de que cuando usamos la computadora, internet, etcétera, es tan poderosa que nos resuelve todo y que no es necesario pensar en lo pedagógico. ¿Cómo? Claro que es necesario pensar en lo pedagógico. Utilizar las redes sociales, perdón, utilizar el Internet como medio, ¿verdad?, para transmitir, es una necesidad impresionante la que se tiene de aspectos pedagógicos. Y cuando un maestro, un profesor no dispone de ese equipaje, ¿verdad?, pues obviamente convierte el trabajo a través de las computadoras en algo aburridísimo, tedioso, y eso prueba de que en algunas universidades privadas que lo hicieron todo ya por internet, ¿verdad?, con aulas virtuales, etcétera, etcétera, pero muchos de esos profesores, ninguno estaba preparado para eso. Así es. Ninguno, y los estudiantes se aburrieron notablemente porque los profesores no lo sabían hacer. O sea, ese Superman del Internet y del aula virtual no funciona así por sí misma. Necesita la labor humana, la labor del que está preparado para ello. Todo Profesor, eso se sí, vierte ahora en la universidad. claro. ¿No será que, bueno, tenemos que especular porque no hay información fehaciente, No hay, exacto. ¿verdad? ¿No será que Estamos quieren, haciendo hipótesis. sí, no será que quieren tapar el terrible déficit que hay en el sistema de educación media para, Claro, porque entonces si hay un examen de admisión no pasaría ningún bachiller? claro. Eso es lo que, por eso te decía que ahí tiene un eje político tremendo en el sentido de tratar de tapar lo que ha pasado y no ponerlo en evidencia y entonces taparlo con algunos tapujos ahí pero mal puestos y que no explican nada porque las razones que se dan son unas razones totalmente fuera de lugar. O sea, denotan hasta bajo nivel de inteligencia la persona que dice eso. Que no, es que lo vamos a hacer, pero vamos a seleccionar, pero sin criterio de calidad. ¿Y cuáles van a ser los criterios entonces? Si no son Ahora, de calidad. sí, colapsa el subsistema medio y va a colapsar el superior porque imagine, o sea, ¿cómo van a hacer ellos con el 6%? El 6% a duras penas cubría un porcentaje, un tercio, pues, de la cantidad de estudiantes que lograban ingresar a las universidades. En algunas, pues, el 50%, con mucha suerte. En el caso de la UNAM, por ejemplo. Pero ¿cómo van a hacer con el 6% ahora? Las aulas se van a llenar, las van a abarrotar con el ingreso total. Pues. ¿Y cómo se imagina usted que puede ocurrir esto? Fíjate que, bueno, es un poco especular, ¿no? Es plantear hipótesis, porque no tenemos una información adecuada, ¿no? Pero con la experiencia que tenemos podemos hacer algunas hipótesis, ¿no? Y yo creo que este tema, para los bachilleres, entrar a la universidad es un sueño, obviamente.
Y no va a dejar de ser para ellos, para los que logren entrar, ¿verdad? Si es que entran todos o casi todos, una cierta decepción el verse con un tema que sienten que no es universidad, que lo que están haciendo es repetir cosas de secundaria porque no las llevaban, no tienen conciencia de ello, y por tanto eso genera también una cierta frustración en decir, hombre, yo pensaba, yo esperaba de la universidad, de mi carrera esperaba a otra cosa, pero me he encontrado con que los profesores, por alguna razón que no comprendo, están utilizando, diríamos, unos procesos y unos medios de enseñanza y unos contenidos que son los de secundaria, y alguno más inteligente y un poco más despierto podrá decir, ah, esto ya entiendo, ahora veo yo el vacío que nos ha dejado la secundaria y se está llenando aquí. Pero eso tiene un costo económico, tiene un costo psicológico de frustración, ¿verdad? Y tiene un costo enorme para el país. Y es lamentable porque la educación debiera de ser un terreno de todos, con todos y para todos. Y la verdad es que la educación no está haciendo eso, está siendo activada de una manera total, gestionada, diríamos, no activada, pero sí gestionada desde una manera totalmente privativa, porque nadie puede ingresar que no sea alguien políticamente a favor de un partido determinado, nadie puede ingresar para aportar en nada en el sistema educativo. Por tanto, es un sistema educativo que antes todavía podía enriquecerse con la participación de organizaciones no gubernamentales que trabajan en educación, con especialistas en educación, etcétera, etcétera, pero todo eso ha sido exterminado, ha sido totalmente privado. Incluyendo el Y Plan Nacional de Educación, ¿no? el Plan Nacional de Educación, pues, ¿verdad? Profesor, no sé si esto se ha tomado como moda también, porque México está haciendo lo mismo. El presidente López Obrador hace una argumentación muy parecida a la que hace la maestra Rodríguez de la UNAM, dice que todo el mundo tiene derecho a la universidad. En Perú también lo están haciendo, pero por razones tienen que ver con la pandemia. Costa Rica acaba de reformar su ley de educación superior para abolir pues, los exámenes de admisión. Obviamente hablamos de situaciones que no son similares pues en términos del contexto, de los contextos políticos de estos países. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? Yo creo que obviamente el tema del COVID a nivel internacional, mundial, está proporcionando un coste muy serio al tema educativo, así como a otros ámbitos de la vida, de la salud, etcétera, etcétera, pero también al tema de la educación. Eso es evidente. Pero bueno, aún siendo evidente, la situación nuestra de calidad educativa, de cómo se imparten las clases, cómo se dan los programas, etcétera, los métodos que se utilizan son bastante más débiles. Entonces, tenemos muchísimo más que perder que otros países. Sí. Yo creo que sí hay que pensar en que en todos los países el tema de la educación está sufriendo y ha sufrido, y estas repercusiones las van a sentir las mismas universidades. Yo creo que eso no hay que estar ciego para verlo, pero es que el tema nuestro no solo es eso, es mucho más que eso, porque esto ya viene de antaño. Vino, obviamente, el tema del COVID, vino a agravarlo mucho más, ¿verdad? A ponerlo más en evidencia. Y lo que se quiere es taparlo. Políticamente, obviamente, pues interesa taparlo, pero cuando uno tapa, diríamos, algo tan real, tan evidente, y no hace los esfuerzos para ver qué soluciones podríamos dar a las universidades para que éstas se prepararan de mejor manera, para que adoptaran, diríamos, un proceso metodológico, pedagógico más ajustado a esta realidad. Nada de eso se está haciendo, que yo sepa. El criterio básicamente es un criterio político, partidario, que no favorece para nada la calidad educativa. Maestro Lucio, esto también tiene una ingrediente de contrastes no muy felices en este sentido.
Solo la UNAM Managua expulsó a 69 estudiantes en estos últimos 2 años. Otras universidades también hicieron lo mismo, pues, pero fueron cantidades menores. Se expulsa a estudiantes y ahora se abre para que ingresen otros. Es decir, ¿cómo analiza usted ese contraste? Pues no es muy Sí, feliz. realmente es una paradoja inadmisible. Por un lado, se falla enormemente, es un pecado social impresionante negar la educación a un estudiante que va avanzando en su carrera y que de repente, por haber protestado y por haber dicho su palabra, sencillamente se le elimina, se le saca, se le expulsa, ¿verdad? Ese es el derecho humano al conocimiento, el derecho humano a la educación es un derecho consagrado en 1948 en la gran, diríamos, en el gran acuerdo, ¿no?, por los derechos humanos, ¿verdad? Y eso no se ha trabajado suficientemente en el sentido de luchar para que estos muchachos puedan concluir. Porque la universidad debe ser un ámbito de libertad de pensamiento. Cuando una universidad está aterida, está miedosa, está encogida, porque no hay libertad de cátedra. La libertad de cátedra, la libertad de pensamiento es una de las principales, diríamos, si no digo la principal de todas las grandes funciones que la autonomía proporciona. Obviamente es una muestra clarísima, evidente, de que se ha eliminado totalmente el tema de la autonomía, porque no hay libertad de cátedra. Ningún maestro puede hablar ni expresar con libertad de cátedra, tal como lo dice la autonomía entendida universalmente. Eso por un lado. Un derecho humano totalmente privado para estos chavalos. Y por otro lado, realmente es también una manera, diríamos, abusiva de entender los derechos humanos en el sentido, bueno, que todos tienen derechos. Bueno, tienen todo derecho, pero tienen también que responder a unas categorías de calidad. Cuando no hay esas categorías de calidad, ¿cómo vas a administrar esto? ¿Cómo lo vas a administrar? Que me lo cuenten, no lo entiendo, ¿verdad? Y por otro lado, es totalmente contradictorio cuando expulsamos a aquellos que piensan algo y que piensan distinto y que tienen pensamiento crítico, y ahora aceptamos una avalancha de jóvenes que no tienen pensamiento crítico porque estaba prohibido en el sistema, que no desarrollan capacidades de pensamiento, capacidades de acción, capacidades de articulación de pensamiento, porque está prohibido hacerlo y por tanto pues simplemente han aprendido a repetir, a memorizar sin entender, sin dar significado a lo que están aprendiendo, y eso es gravísimo. Eso es destruir también, por otro lado, un derecho humano impresionante que está escondido, que no está latente ahí, pero que está actuando y que lleva a la universidad a un deterioro extraordinario, ¿verdad? Bueno, profesor, le agradezco mucho su tiempo. Eh, Hemos estado conversando con el profesor Rafael Lucio Gil, especialista en educación superior, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado, pues, en Nuevas Miradas en esta entrevista. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Ramón, y suerte en tu cometido, ¿no? Que tengas mucho desarrollo, te deseo lo mejor. Muchas gracias, profesor.